que el día de hoy íbamos a tratar el tema en relación con formación de impulsos eléctricos y conducción del corazón. O sea, nos fuimos en ese orden. Esto lo venimos manejando ya a propósito en este orden desde hace ya varios años. Cuando hablamos de constituyentes del aparato cardiovascular, mencionamos todos los demás y al final dejamos el corazón. ¿Por qué razón? Porque ya el siguiente tema, después de esto del corazón como parte de los integrantes del aparato cardiovascular, tenemos que seguir con esto que es formación de impulsos eléctricos. Así es de que, a ver, tú mismo, compañero, ¿qué leíste de eso? Formación de impulsos eléctricos y conducción en el corazón. Pues leí de la... Bueno, hicimos una tabla de la conducción del corazón, de cómo participa el marcapaso del corazón, que es el nodo sinusal. Ajá. De ahí cómo se dirige al nodo auroventricular. ¿Auroventricular? Ajá, auroventricular. Y igual hay... A ver, ahí para empezar tienen que ir corrigiendo términos. ¿Es auroventricular? Es aurículo ventricular. También puedes decir atrio ventricular, pero no auro, no. Es aurículo ventricular. Entonces, ¿dónde se inicia el impulso? En el nodo sinusal. Nos vamos a ir participación cada uno y las vueltas que sean necesarias hasta que concluya. A ver, siguiente, ¿dónde se localiza el nodo sinoauricular? En el ventrículo en la aurícula derecha, en la parte superior. ¿Cerca de qué? ¿De la desembocadura de qué? De la vena cava. ¿De qué vena cava? Superior. De la vena cava superior. Ajá. ¿Qué otro nombre recibe este nodo sinoauricular? A ver, compañero. ¿Cómo se le conoce también? Sinoauricular. A ver, compañero. Aquí. Se le conoce como nodo sinusal o como el marcapaso. ¿Por qué se le conoce, a ver, allá, compañero, como el marcapaso? ¿Por qué está considerado aquí que es el marcapaso? Porque las fibras que tenemos aquí tienen la capacidad de la autoexcitación, que quiere decir que no necesitan un impulso externo para iniciar su propio potencial de acción. ¿Y por qué otra razón? Porque son las que tienen porque son las que sufren descargas más rápidas y entonces estas se transmiten a las fibras cercanas. Porque es donde se genera un mayor número de potenciales de acción. Ajá. A ver, siguiente. ¿Qué es un potencial de acción? Es el impulso que llega para la... Como concepto, ¿qué es un potencial de acción? Eso lo viste en primer semestre. A ver, ¿qué es un potencial de acción? Es un estímulo lo suficientemente fuerte para excitar una célula. Eso es, ahí te estás refiriendo a una ley. ¿A qué ley? A ver. Es la respuesta de la célula miocárdica al estímulo al llegar a un valor neural. No, pero tu compañero ahí mencionó una ley. ¿A qué ley me refiero? ¿O a qué ley se refirió él? Del todo, ¿no? A la ley del todo nada, entonces, o sea que el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para generar un potencial de acción. Si no es lo suficientemente fuerte, no lo va a generar. Y si no lo genera, está bien, no lo genera, pero sí queda la fibra. ¿Con qué características? Ahí les mencionaron, los debieron de haber mencionado otro concepto. O sea, no queda excitada, pero sí queda. No. O a lo mejor sí se inicia la despolarización, pero no se completa. ¿Cómo se llama eso?
queda como Reentrada. ¿cómo? Reentrada. Reentrada. O sea, no se trata de que adivine. Hagan de cuenta, le doy un martillazo a una ventana, a lo mejor no se rompe el vidrio, probablemente se estrelle. Y si después llego y le doy un golpecito nuevamente, a lo mejor se rompe por completo. A lo mejor este ejemplo valga para mencionar lo que les estoy preguntando. ¿Me refiero a qué? ¿A qué concepto? Todos esos detallitos los deben de recordar porque no nos vamos a estar regresando a lo que vieron en primero. Eso se llama facilitación de la fibra nerviosa. Así es de que entonces, regresando al tema, por eso yo les dejé, o sea, algo que les encargué a todo el grupo, es de que revisaran todo lo de potencial de acción. ¿A poco no se lo dije? Ya sea a esta mitad o a la otra mitad, les dije, revisen potencial de acción, todo lo que tiene que ver con potencial de acción. Revisen las fases de la contracción, revisen las fases de la relajación muscular. Todo eso les comenté. Así es de que entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿qué es potencial de acción? ¿En qué tejido se da el potencial de acción? Tenemos en el cuerpo solamente dos tejidos excitables. ¿Cuáles son? El músculo miocárdico. El nervio y el músculo. Ahorita estamos hablando de manera general. Tejido excitable nervio, tejido excitable nervio, tejido excitable músculo. Ajá. Y ahorita pues estamos hablando de lo que es este tejido excitable, que es el músculo. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? ¿Cuáles son las fases del potencial de acción? Despolarización. A ver, nos vamos a ir en este orden, luego después le damos otra vez la vuelta. Ok, son 5 fases, inicia de la 0 a la 4. No me estás entendiendo. ¿Qué te pregunté? ¿Cómo? Todavía no estoy en potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Cuáles son las fases del potencial de acción de manera general? Entonces es despolarización, Ajá, repolarización, ajá. de ahí hay, bueno, no, meseta. No, ahí ya te metiste otra vez por corazón. Entonces, si no entienden lo general, menos van a entender lo particular. Repolarización. Es despolarización, repolarización y Reposo. ahí ya están otra vez adivinando. Bueno, tratando de adivinar. A ver, ¿quién sigue? A ver, Valor umbral. ya tu compañera mencionó. Despolarización, repolarización y Espiga. hay hiperpolarización, hay postdespolarización, hay hiperdespolarización, hay potenciales posinápticos excitadores, existen potenciales posinápticos inhibidores. Pero sí me conformo con que se aprendan bien las tres fases principales, que son la despolarización, la repolarización y el periodo refractario. O sea, si ustedes tienen bien aprendidas esas bases, no les va a costar trabajo aprender todo lo que les enseñen con respecto a las clinopatologías, o sea, de quinto semestre en adelante, porque lo tienen que aplicar forzosamente. ¿Qué es la despolarización desde el punto de vista iónico? ¿Qué significa despolarización desde el punto de vista iónico, o sea, desde el punto de vista de movimiento de iones? Cuando el potencial de membrana de reposo se dirige hacia lo positivo por medio del ingreso de los iones que son el sodio y el calcio. La pregunta está bien clara. Desde el punto de vista iónico, o sea, desde el punto de vista de movimiento de iones, ¿qué significa despolarización? Cuando se da
Ahí siguen adivinando. Es más vale decir no lo sé. El cambio de polaridad de la membrana. Desde el punto de vista iónico, jóvenes, La apertura de canal. la despolarización desde el punto de vista iónico significa entrada de sodio. Y si se lo estoy mencionando así es por el bien de ustedes, porque lo van a necesitar saberlo de esta forma para entender lo que es el potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, desde el punto de vista iónico, despolarización es entrada de sodio. Ahora, para que entre sodio, ¿qué es indispensable? La apertura de canales Que haya apertura de canales de ¿qué? De sodio. Para que entre sodio, aparte de la apertura de canales de sodio, ¿qué es indispensable? Que salga el potasio. Que haya concentraciones adecuadas de sodio. ¿Qué fue lo que les comenté? Tienen que hacer un cuadro donde mencionen las características, las diferencias entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Estos te los dejé, ya los deben de tener. Fueron algunas de las tareas que les dejé también. Ya en los libros ya vienen esas diferencias. Lo único que tienen que hacer es leerlas y hacer un pequeño cuadrito, transcribirlo eso ahí. ¿Por qué? Porque es importante que sepan ahí los valores. Los valores del sodio, del potasio, del calcio, del cloro, por mencionarles esto, del oxígeno, del dióxido de carbono, de la glucosa, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Eso es básico para el médico. Son de las cifras que tenemos la obligación como médicos saberlas, conocerlas. A ver, ¿qué? ¿De cuánto es el valor del sodio? A nivel intra. ¿Cuánto? A nivel intracelular. ¿Y a nivel extra? Así como saben esto, o sea, lo tienen que saber de todos los elementos. Eso ya es obligado. ¿Cómo vamos a querer que se despolarice una fibra, ya sea muscular o nerviosa, si no hay sodio, si no hay apertura de canales? Entonces esto es básico. Si no lo hicieron, a ver, ¿hicieron ese cuadro? Eso lo tienen que tener. Pero no nada más hacerlo, o sea, también aprendérselo. Entonces, desde el punto de vista iónico, despolarización es entrada de sodio. Ahora, ese sodio que entra, esa pregunta que le estoy haciendo sobre la entrada de sodio, eso fue motivo de otro tema que les dije que revisaran. ¿A qué tema me refiero? Si yo quiero saber cómo entra el sodio, si quiero saber cómo sale el potasio, ¿qué tema es indispensable que se sepan bien? De lo que ya vieron en el primer semestre. Aparte del potencial de acción, ya lo mencionamos. ¿Cómo? Precisamente por la entrada de sodio. Pero si tú, por ejemplo, entiendes, comprendes, sabes que el sodio entra, que el potasio sale, que el calcio entra, que el cloro entra, que la glucosa entra, que los iones de hidrógeno también atraviesan la membrana. ¿Qué es indispensable? ¿Qué tema es indispensable conocer, saber, para comprender cómo entran o cómo salen? transporte a través de la membrana. Los mecanismos de transporte a través de la membrana, eso es obligado también. Entonces, en este caso, el sodio, ¿a través de qué mecanismo de transporte a través de la membrana entra? Difusión facilitada. ¿Cómo entra? Difusión facilitada. ¿Será difusión facilitada? ¿Cuál es el concepto de difusión? Difusión simple, ¿cuál es? El paso a favor del gradiente de concentración.
es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, donde se requiere energía cinética que condiciona, o sea, donde se requiere energía cinética y donde es necesario un movimiento de esas partículas, de esas moléculas, de esos iones, y ese movimiento es al azar. El único requisito es de que los iones que van a atravesar la membrana, o sea, tiene que ser esta membrana semipermeable. ¿Y qué otra característica? Que el tamaño de los canales iónicos sea apropiado, antes se les conocía como poros de la membrana, sea apropiado o sea un poquito mayor que el tamaño de la molécula que quiere atravesar. Eso los tiene que saber. ¿Por qué difusión facilitada, no? Porque la difusión facilitada requiere de otros requisitos, receptores, transportadores, transportadores. En cambio, si hay una molécula, si hay una sustancia que la puede atravesar por difusión facilitada, por ejemplo, la glucosa, aunque también la glucosa la atraviesa por transporte activo. Entonces ahí sí se los menciono para que vean la importancia que tienen estos temas y que lo tienen que revisar por cuenta propia porque no nos podemos regresar a la primera semestre. ¿De acuerdo? Entonces, regresando, o sea, el potencial de membrana en reposo es negativo, tanto del músculo como del nervio, por eso lo estamos mencionando. En el nervio, ¿de cuánto es? De menos 90. En el músculo, ¿de cuánto es? También es negativo, ¿de cuánto? Menos 55. ¿Cuánto? Menos 55. El potencial de membrana reposa en el músculo ventricular. En el músculo de manera general. Creo que también se dio una menos 90. En algunos libros mencionan que es de menos 90 también o de menos 85 es lo que menciona. Ajá. O sea, no me estoy refiriendo todavía al músculo cardíaco, porque si ustedes, por eso es de que ustedes, o sea, ya tienen que tener bien presentes, bien aprendidas las fases de la contracción, las fases de la relajación para poder entender eso que estamos viendo, ¿cierto? Que estamos abordando. Tiene que saber por qué es negativo, las causas de por qué es negativo. Ajá. A ver, díganme una causa de por qué sea negativo. Porque es, por ejemplo, si es menos 90, sería 90 veces más negativo. No, pero ¿por qué es negativo? ¿Cuál es la razón? Si el ion más abundante a nivel intracelular o por dentro de la membrana es el potasio y tiene carga eléctrica positiva. Porque dentro de la célula hay muchas proteínas con carga negativa. Con carga negativa y no salen. ¿Por qué no salen? Porque son parte de la estructura. Del citosqueleto. Forman parte de la estructura del citosqueleto. ¿Porque son qué? Porque son macromoléculas y el tamaño de los canales o poros no permite que salgan, son macromoléculas y aparte tienen carga eléctrica negativa. Y la otra razón es de que el reposo, la fibra nerviosa y también la del músculo es bastante permeable al potasio y el potasio se sale. Y la otra razón es de que también el reposo, dicha membrana es impermeable al sodio. Y la bomba sodio potasio. La bomba de sodio y potasio es un mecanismo de transporte activo. Es un mecanismo de transporte activo que te ayuda aquí. Es la bomba de sodio y potasio ATPase. ¿A qué les ayuda? A que el potasio entre. Pero ahí lleva un requisito. A que el sodio salga. Pero ahí lleva un requisito. ¿Qué requisito es? 3 de sodio por cada. No, pero ¿qué requisito de manera general? Ah, por la ventana de la célula.
¿Qué requisito? O sea, el sodio sí puede salir, pero en contra de un gradiente de concentración. Y por lo tanto se requiere energía, se requiere ATP, se requieren transportadores, se requieren receptores. Y el potasio también puede entrar, pero también en contra de un gradiente de concentración. Entonces siempre ya como una regla general, siempre que un ion entre o siempre que salga, dependiendo a donde se quiera mover y dependiendo de la concentración que haya, dependiendo de eso va a ser el mecanismo de transporte que va a utilizar. De tal forma que el potasio siempre va a salir en favor de un gradiente. El sodio siempre va a entrar en favor de un gradiente. El potasio va a entrar, pero a través de la bomba de sodio y potasio ATPasa. El sodio va a salir, pero a través de la bomba de sodio y potasio ATPasa. Entonces, con todo esto, ¿qué es el potencial de acción? Es la serie de cambios que suceden en la membrana desde el punto de vista eléctrico, de encontrarse negativa en un estado de reposo a despolarizarse y tornarse positiva y posteriormente repolarizarse y volver a quedar negativa. Ese es el potencial de acción. Y la otra fase que les faltó mencionar es el periodo refractario. Es lo que nos dijeron. ¿Qué es el periodo refractario? Es la etapa en donde no puede ser excitable o excitada más bien la célula por algún estímulo. Es el tiempo que tarda en transmitirse un impulso y durante ese tiempo no se puede transmitir otro, siempre y cuando sea un periodo refractario. ¿De qué tipo? Absoluto. Siempre y cuando sea absoluto. En las últimas clases les encargué que se consiguieran un borrador y marcadores. ¿Lo hicieron? De hecho, pueden pasar aquí a la dirección, posiblemente ahí tengan y se los pueda proporcionar, y si no, pues ya conseguirlo. Les digo, borrador, marcadorcito. Ahí con la secretaria que tiene un marcador y un borrador. Yo tengo eso. Ah, pues sirve. ¿Son del semestre pasado? No, ¿Son de este semestre? yo los traje. Ah, entonces, ¿por qué no dices, compañero? Lo estaba buscando. ¿Lo estabas buscando? Bueno, con respecto a velocidad de ese tejido excitable del mismo, con respecto a esos potenciales de acción, con respecto a esas despolarizaciones, repolarizaciones y periodos refractarios, existen diferencias en la velocidad. Esas diferencias o estos potenciales que acabo de mencionar se pueden registrar, o sea, se puede obtener un registro a través de un aparato que ya se cuenta en los laboratorios de hace muchos años, en el laboratorio de fisio, a través de un aparato que se llama fisiógrafo. De tal forma que, considerando las velocidades, ¿cuál es más veloz? ¿Cuál fibra transmite impulsos a mayor velocidad? ¿La mielínica o la mielínica? ¿A qué velocidad? Esas diferencias también las tienen que conocer. Diferencias entre las mielínicas y las amilínicas las tienen que conocer. O sea, desde histología los cambios. La mielínica tiene mielina, la mielínica no tiene. La mielínica es más rápida, la mielínica es más gruesa, la mielínica es más larga,
La mielínica contiene nodos de la piel. En la mielínica se da conducción saltatoria. Y en la otra no. ¿A poco eso no lo recuerdan? Entonces, ¿por qué no lo dicen? De tal forma que entonces, ¿cuál es el potencial de acción del nervio? ¿Cómo se llama ese potencial? ¿Qué nombre recibe? Desde el punto de vista gráfico, o sea, desde el punto de vista de lo que se obtiene ya como registro mediante un fisiógrafo. ¿Cómo se llama? Tiene una fase, o sea, una línea basal, una fase ascendente y otra descendente. ¿Qué nombre recibe? Eso también tiene que ver con lo que estamos abordando el día de hoy. Me refiero a este. Es un potencial de espiga. Eso recuérdenlo. ¿Qué sucede si yo en un momento dado le solicito un electroencefalograma a algún paciente? O sea, porque esté cursando con crisis convulsiva. Voy a estar obteniendo puras ondas. Voy a estar obteniendo puros potenciales. Y dependiendo de esos potenciales voy a ver si hay alguna patología o no hay alguna patología. Entonces el potencial en espiga es el potencial del nervio. De manera general. Ahí está. Entonces, la fase ascendente, esta es la línea basal, fase ascendente es despolarización. Fase descendente es repolarización. ¿Y esto cómo se llama? ¿Periodo refractario? Es el periodo refractario. El tiempo que tarda en transmitirse un impulso y durante ese tiempo no se puede transmitir otro. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer una prueba. Es lo que tenía. ¿No sale? ¿Eh? ¿No sale? ¿Con qué? ¿Cuál cosa? De que no, sí son adecuados para este tipo de. El que es el que es de aceite. Este sí es de aceite. No, porque este que utilicé no se borra. Vamos a dejar este bien manchado. Me parece que este sí. Base agua, este sí. Potencial de acción del músculo estriado. ¿Cómo se llama? Tenemos tres músculos diferentes. O sea, tres diferentes tipos de músculos. ¿Cómo se llaman esos diferentes tipos de músculos? El músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardiaco. Entonces, ¿cuál es el potencial de acción del músculo estriado? ¿Eso lo vieron el músculo? Vieron tejido excitable nervio, tejido excitable músculo, vieron sangre y vieron todos los sistemas nerviosos. Y lo tienen que aplicar aquí. A ver, ¿quiénes sacaron 7 en fisio 1? Levante la mano. En fisio 1, ¿quiénes sacaron 7? ¿Nadie? ¿Quiénes sacaron 8? ¿Quiénes sacaron 9? ¿Quiénes sacaron 10? Y los que no levantaron la mano, entonces, sacaron 7, ¿no? Así, con toda confianza. ¿Quiénes sacaron 5? Nadie. Bueno, de todas maneras, los que sacaron 7 les falta un 30% del conocimiento del fisio. Los que sacaron 8, les falta el 20% y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que ver. El potencial de acción del músculo estriado es un potencial en espiga también. Es rápido el músculo estriado. Híjole.
porque creo que esto no borra. A ver, otra. A ver, te regreso esto, no. Me voy a mejorar el pizarrón. Muy rápido de decir. ¿Perdón? Muy rápido de decir. El potencial de acción del músculo liso. Pues igual nos sigue. El espiga. También es rápido. En doble espiga sigue siendo rápido. Y este es el periodo refractario. Tampoco no se han dado cuenta que, por ejemplo, con respecto al músculo liso, cuando llegan a tener algún problema gastrointestinal, empieza con el retorcijón en un lado y de repente ya viene por este lado y vamos al baño. Es rápido. Entonces, ¿cuál es el músculo que en su transmisión de impulsos es el más lento? Tan lento que lo podemos escuchar, con el estetoscopio lo podemos auscultar. Me refiero a lo que es el músculo cardíaco. Me refiero a esto. Con sus fases 0, 1, 2, 3 y 4. Y este es el periodo refractario. Les pedí también que hicieran una diferencia, que la recordaran. Y si no lo recuerdan o si no se los pedí, de todas maneras se los estoy pidiendo. Diferencias con respecto a potencial de acción, o sea, con respecto al registro gráfico, con respecto a la velocidad, con respecto al gasto de energía, etc., entre los tres diferentes tipos de músculos. Este es un cuadrito que yo siempre les pedía cuando estaba yo impartiendo también CISO, para que nos hagan la diferencia. Entonces, ¿cuál es el periodo refractario más largo? Es este. El tiempo que tarda en transmitirse un impulso y durante ese tiempo no se puede transmitir otro. Con esto que hemos estado mencionando, ¿qué conclusión tienen con respecto a los temas que es indispensable recordar? De lo que ya vieron. Estamos de acuerdo en que tiene que saber concentraciones iónicas dentro y fuera de la célula. Estamos de acuerdo que tienen que conocer bien el potencial de acción, las fases, y que si no las recuerdan las tienen que volver a repasar. Estamos de acuerdo en que tienen que conocer, aprenderse las fases de la contracción y de la relajación. ¿Cuál es la primera fase de la contracción muscular? A ver quién me lo dice. ¿Cuál es la primera fase? ¿Tú la tienes? Tengo un esquema. ¿En el esquelético o en el liso? De manera general, fases de la contracción. Algo que les mencionaron seguramente es de que el mecanismo físico y el mecanismo químico de la contracción en los tres diferentes tipos de músculo es el mismo. Lo que los diferencia es solamente la velocidad de la transmisión, el gasto de energía, el registro gráfico, el tipo de potenciales. Entonces, obviamente, ¿qué músculo se tomó como ejemplo para explicar todo esto? Se tomó como ejemplo al músculo estriado. Pero la diferencia las tienen que conocer. Por ejemplo, el músculo liso tiene retículo sarcoplástico. ¿Sí o no? No tiene retículo sarcoplástico bien desarrollado. El liso. ¿Y el estriado? El cardíaco también. Entonces, ¿qué diferencia podemos tener entre el cardíaco, el estriado y el liso con respecto al calcio?
la forma de donde se toma el calcio. En el músculo liso se tiene que obtener de lo que es el líquido extracelular. Y en los otros dos músculos, al tener un retículo sarcoplástico bien desarrollado, se obtiene, se toma de los depósitos que hay a través de la bomba de calcio. Pues entonces, con todo esto, teniendo ya como base lo que acabo de mencionar, aquí tendríamos una imagen